tiempo de dar la vuelta al mundo desde este punto de ubicación. Antonella GPS. Ahí donde estás, estamos. Antonella GPS, con la conducción de Antonella Paladino Chapés. Desde Curazao, la isla más diversa del mundo, con Olga. Yo, Correcto, estoy de paseo en mi propio país. Me Nice. siento bien por estar de vuelta. claro, bueno, ese que nada. Sí, más aquí en Corsao, sí, correcto. Yo de Corsao pura, ¿eh? Sí. Pero lo interesante es que has viajado por más de 55 países. Sí, correcto. Bueno, vai estudar na América. Yeah. Agora já tenho 18 anos, mas dura quase 16 anos na América. Então, eu trabalho com companhia de corporação, não? Com corporate. Então, eu tenho 10 dias de vacância para ano só. Então, eu sinto falta de conhecer outro país. Então, é mesmo trabalho que eu estava assim para mim, eu estava viajando para a América. Então, eu disse, me pode trazer e viajar at the same time. Seguro. Sim, então, depois eu me preparar meu mês, eu tenho uma história de como eu virar nutricionista holístico. Pero me preparé mi mes, entonces ahora estaba ready para Kuwait, me quita fui trabajo, entonces me vine a Corsao y después me comencé a viajar todo el mundo, estaba feliz. Epa, pero has pasado prácticamente toda tu vida viajando. En los últimos, vamos a decir, 6 años viajé más que los primeros años, pero siempre yo viajé mucho con mis padres. ¿Te gusta? Sí, desde jovencita. Sí, a ver, porque está formada en todo lo que es esto, la parte holística, la parte de nutrición, pero contame en realidad cómo es que llegaste a estudiar y comenzaste esta carrera. Sí, de nutrición, sí. Yeah. Pues ahora me voy a América, estudié, ¿sabe? En Business Administration, tengo Yeah. una maestría de Business Administration. Ahora con mi mes ha pasado de una historia de gordura, me tenho problema de salud, me tenho dor de cabeça, migrana, adicção a açúcar, pizza. Então, houve coisas por uma prova diferente de dieta, então nada não estava ajuda. Então, tique me vim conhecer que parte holístico é parte de cambiar meu mindset, pensa mais de abundância, que como por agregar, em vez de que como por me mestre eliminar, que como me mestre restringir. Ay, buen punto ese, buen punto. Sí, pues o piano está pensa que como não por assim, essa que me não por come, essa me não por come, em vez de pensa que está aqui é que nós temos que agregar de nos culpa. Então também é parte de mindset. Agora nós pensa abundância, agora nós pensa positivo, nós pensa de lo qual se nós tem, nós também temos uma frequência muito mais alta, que vamos bisa focus sobre lo qual não quer. Agora vou focus sobre lo qual não quer, vou atrair lo qual não quer. Mas vai estudar muito mais tanto também over de superfoods, super nutrients and super flowers, super herbs. Então é super eigenlijk que men hierba não of comida não tem muito mais nutrição que outra coisa não normal. Então tem que ter uma lista de top 20 man bambisa de superfoods, pero me vai estudar hopi de sein back, então tanto me estava a trabalhar na temporada de corporate job, mas vai back escola, então me comecei a estudar sobre holistic nutrition, então me get certification, para me virar holistic health and wellness coach. Bom. Sí, entonces después me especializar en la detoxificación. A ver, entonces, me estás diciendo, Olga, que es posible vivir en estos tiempos donde uno está bajo mucho estrés, uno trabaja, el tiempo se pasa rápido y pareciera que pasamos todo el día trabajando, pero se puede vivir bien, combinar con ejercicio, comer lo que nos gusta. Y hablaste esto de la abundancia, me gusta mucho esa palabra. Sí, correcto. Y todo es por la balanza, ¿no? Tenemos que vivir una vida que es más balanceado. Si podemos comer de vez en cuando comida que es muy rico, que tienen un poquito más de, vamos a decir, químico o son más procesado, de vez en cuando no hay problema, pero el problema es que si seguimos acumulando más y más comidas procesadas, ya después el cuerpo va a estar en desbalance y después va a tener más problemas. Entonces yo siempre digo, es importante para tomar tiempo de vez en cuando para hacer una limpieza corporal. Sí. Porque la limpieza, que yo lo llamo el detox, el Motivational Detox Program que tenemos, ayuda al cuerpo a eliminar las tóxicas y los químicos, chemicals de comida procesada, para ser un poco más consciente, para tomar más el tiempo para leer, vamos a decir, ¿sabe? La información que viene en el paquete. Y además de eso, comprar menos comida que viene en un paquete. Entonces, cuando agregamos más cosas que yo lo llamo living foods, comidas, vamos a decir, que son vivientes, ya entonces podemos agregar eso, entonces nuestra frecuencia también puede subir. Entonces, nuestra frecuencia, nuestra vibración también sube, obvio. Eso es interesante. Bueno, hablabas al comienzo, Olga, y a mí me encanta ver estos cambios, ¿no? El before and after. Ya con los 10 años yo pesaba 200 libras. A los 10 años, eso ya era demasiado.
Pero en ese punto te llevaron también un médico. Sí, médico. Ya después cuando yo tuve más, vamos a decir, 15, 16 años, ya como me di cuenta que yo tenía un problema con el azúcar, porque yo prefería comer azúcar y nada de comida natural, no me gustaba nada, ¿sabe? Entonces ya en esos tiempos no sabía que era una adicción. ¿Y qué es lo que tiene? Yo sabía, eso sabe bien y me hace sentir bien, y en el momento me hacía sentir bien, pero ya después me sentía mal, un poco depresiva y todo eso. Y sí, probé diferentes dietas. Fui para el médico, para psicólogo para que me ayudan, todo, pero nada me pudo ayudar hasta que ya yo dije que no, necesito cambiar mi manera de pensar, porque ya estaba yo enfocada demasiado en el problema en vez de las soluciones. Ya después que empecé a estudiar y dije, ok, necesito poner nutrición en mi cuerpo, y por eso es que mi cuerpo está en desbalance, como que, ¿sabe? Me pone sí, una locura. Sí, entonces ya yo como que me di cuenta, entonces poco a poco empecé a agregar y ya me empecé a sentir mejor, más balanceada, más presente. Sí, poco a poco. Entonces yo dije, esa es la adicción que necesito, el sentirme bien. ¿Cómo ves lo que pasa en Curazao, no? Ya que estás hablando de cuando vos tenías 10 años nada más, de 10 a 15, ¿cómo ves el hecho de aquí los jóvenes cómo se están alimentando, nutriendo, entre comillas? Sí, no, bueno, sí, definitivamente hay mucho trabajo que hacer como país, como isla que somos, y empieza con darle información, a enseñar a los niños por qué eso es malo y por qué sabe cuáles son las soluciones para sentirse mejor y cuáles son los propósitos de la vida, porque muchos niños, por ejemplo, dicen, el propósito es para comer y sentirse bien y si como mucho me voy a engordar y eso es todo. Pero los niños no entienden que la comida le van a ayudar a desarrollar mejor, le van a ayudar a sentirse mejor, tener más fuerza para que hagan mejor deportes, para que estudien mejor, para que no sufran, vamos a decir, estudiando, porque muchos de los niños no les gusta la escuela porque no se sienten bien. ¿Sabe? Aquí en Curazao muchas veces los niños, bueno, cuando yo era niña, hay mucho problema de bullying, ¿no? Sí, eso, la discriminación, la burla. Sí, yo pasé mucho por eso, y eso también me causó mucha depresión, y yo sé que esto está pasando mucho en Curazao, entonces empieza con nosotros, los adultos, para enseñar a los niños qué es mejor, qué es la manera para mejor atender esa situación. A ver, muchas personas en general piensan, cuando uno habla de nutrición, piensan inmediatamente en la palabra dieta. Sí. Pero no es lo mismo. No, definitivamente no es lo mismo. Papiamento, sí. No, a mí me gusta hablar español. Eso, me encanta. Yo vine, viví 8 meses en México, Nice. pero antes de ir a México perdí un poco el español porque estuve 2 años en Bélgica y aprendí el francés. Ok, wow, entonces, súper lindo. Sí, no sabía nada de francés y hablo bien, pero ya me gusta hablar los idiomas. Practico un poquito. Eso es lo lindo. Sí, haciendo un paréntesis, eso es lo que realmente a mí me encanta de Curazao, esta gran diversidad de que se pueden hablar tantos idiomas, todos nos entendemos y vibramos en esa energía. Correcto, yo estoy segura que los Curazao te comprenden que mi papá en español, entonces no hay problema. Seguro. Sí, la dieta tiene que ver con la eliminación, con la restricción y que no puedo y que no, para las calorías, ¿no? Sí. Eso es realmente lo que es una dieta. Pero la nutrición es qué es lo que puedo agregar, es como lo que estaba diciendo con la abundancia, qué es lo que tengo que agregar, y además de eso, cuáles son la nutrición en general que puedo poner en mi cuerpo para ayudar. Por ejemplo, yo doy siempre el ejemplo de, si vos que comes un pastel chiquechi o Johnny Cake o un bolo de Curazao, ¿no? Entonces, ¿qué puedo agregar el día ahí? Vou agregar un juice verde, vou dar un apple, ¿sabes? Entonces es esa adición, ¿no? Para agregar eso. Entonces ya ahí uno puede tener balance, porque esa manzana que uno agregó ayuda a quemar la grasa del bolo que vas a comer. ¡Wow! Tenemos que, más que nada, agregar frutas y verduras en general, ¿no? Porque las frutas y verduras tienen menos calorías que lo que el cuerpo usa para quemarlo, y eso lo llamamos calorías negativas. Okay. Entonces, al comerlo te ayuda a bajar de peso, porque además que el cuerpo usa más energía para quemarlo, también el cuerpo está consiguiendo nutrición, la nutrición es necesaria que necesita para quemar otras cosas, para subir el metabolismo, para digerir, para
poder ir al baño, todo eso ayuda, ¿no? Entonces, siempre, aunque comas las cositas de vez en cuando, que yo digo siempre, en moderación, los weekends, ya un domingo solamente. Día de rey. Sí, día de sí, en Koningsdag, Lo que sea. Sí, lo que sea. Sí. Vos bisa toch, vos aquí di luna para viernes, vita, así un commitment, yo voy a hacer, ¿sabe? De lunes a viernes que voy a comer, ¿sabe? Más verduras, por ejemplo, veganos, o sí, menos, vamos a decir, carbohidratos vacíos, porque hay carbohidratos vacíos que son, por ejemplo, las pastas blancas o el pan blanco, pero uno puede hacer granos, y granos como la quinoa, el millet, el sorghum, hay muchos diferentes tipos de Hay granos. un mundo maravilloso. Hay un mundo que tiene mucho más nutrición que el pan blanco o la pasta blanca, que no es hecho de nada. ¿Cómo podemos, ya que tú eres la experta, lograr una vida más saludable, pensar en esto de la nutrición, de la desintoxicación de nuestro cuerpo? Empieza en hacer la decisión. Podemos empezar a hacer la decisión que podemos. Es empezar otra vez a creer en ti misma para poder creer que hay una posibilidad, porque ya con eso, como la ley de atracción que hablamos, empieza con creer que hay la posibilidad, y ya cuando uno cree que hay la posibilidad, la solución te viene. Dice, en inglés decimos, when the student is ready, the teacher appears. Cuando el estudiante está listo, el educador, el profesor llega. Estamos rodeados de tecnología, donde realmente hay muchas herramientas que nos facilitan el trabajo, la vida. ¿Crees que también nos está convirtiendo en personas mucho más sedentarias y que nos olvidamos? Entonces ahí viene la consecuencia, ¿no? Sí, correcto. Especialmente que con todo lo que tenemos con el metaverse, que uno puede comprar casas ahora en línea, y es todo eso, ¿no? Pero tenemos que acordarnos quiénes somos. Somos humanos que necesitan tener la conexión con la naturaleza, con el sol, con el viento, coger aire libre, acordarnos quiénes somos, ¿no? Porque somos humanos muy poderosos, más poderosos que creemos. Porque como seres humanos, cuando ya tenemos la fe y tenemos la seguridad que podemos lograr solamente, también, no solamente la nutrición, pero también la felicidad, la paz internal, podemos ya vivir una vida que disfrutamos, porque por eso estamos aquí, ¿verdad? Para disfrutar la vida. Entonces, tenemos que empezar a tomar acción y ponernos a nosotros mismos primero para poder acordarnos que eso es lo que estamos aquí para eso, para disfrutar, para ir adelante. Y hablando de eso, ¿no? Empecemos por algo que es básico. El agua en nuestras vidas, hablando de lo que tenemos que beber a diario, es cuánta cantidad tenemos que beber. Esto es realmente fundamental, ¿no? El hecho de tomar agua. Sí, seguramente nuestro cuerpo es 70% de agua. Entonces es muy importante tomar agua. Es muy importante saber qué clase de calidad de agua tomar, porque agua, por ejemplo, que viene de la llave, puede tener muchos diferentes, vamos a decir, metales, heavy metals, se dice, y como Florida, gracias a Dios en Curazao ya no tenemos Florida en el agua, pero lo teníamos por muchos años. Y, ¿sabes? Es muy peligroso. Sí, muy peligroso, pero de todas maneras es la calidad de agua. Entonces, además de eso, cada persona necesita diferentes tipos, vamos a decir, diferentes niveles de agua. Una persona que es un poco más grande va a necesitar entre, vamos a decir, 2 a 3 litros, pero vamos a decir, alguien que está más chiquito, que hace mucho ejercicio, a lo mejor también necesita 2 a 3 litros, pero cuando no está haciendo ejercicio puede tomar 2 litros. Entonces todo depende, pero yo digo siempre un máximo de 2 a 3 litros. Ahora, si tomamos demasiado agua, también puede causar una deshidratación. Deshidratación. Porque entonces vamos a perder mucha nutrición y muchos minerales, especialmente la sal, porque la sal tiene 83 minerales, depende cuál sal, también todo depende de qué calidad, ¿no? hacemos. Pero la sal del Himalayan o sal del mar, que no es procesado, debe de tener 83 minerales. Entonces, un ser humano, para sobrevivir, podemos sobrevivir con agua y sal. Y eso en inglés se llama isotonic balance, un balance isotónico. Y cuando tomamos demasiado agua y no hay mucho sal en el cuerpo, se deshidrata. Y al revés, si no tomamos mucha agua y tomamos mucho sal, también nos podemos deshidratar.
Entonces, muy importante, una balanza. En nuestro programa de detox enseñamos exactamente cuál es el ratio que necesitas para poder tener esa balanza, para poder ayudarte a estar hidratada y también sentirse balanzada, que podemos también sostener, vamos a decir, la nutrición que estamos consumiendo. Sí, todo en eje, como decimos, ¿no? Siempre mente sana, cuerpo sano, logrando tener todo en su medida. Sí, correcto. Ok, bueno, el agua es algo muy importante. Ahora bien, ¿qué es aquello que tú crees, Olga, que deberíamos eliminar de nuestras vidas, ¿no? ¿Hay algo que habría que eliminar? Sí, yo digo menos cosas que es procesado, porque ya cuando es procesado ya va en, vamos a decir, en un proceso de agregar, vamos a decir, químicos, colorantes y todo eso. Entonces, como usar un poco menos de comida procesada y agregar más comidas que vienen de la naturaleza directamente, sin el, vamos a decir, el proceso químico. Sí, correcto. Ya ahí podemos eliminar muchos problemas de la salud. ¿Sabe? No es solamente la comida empieza, es como la iniciación, pero eso ya ayuda que nosotros nos sentamos mejor y ya conectarnos más con otras cosas que queremos hacer en la vida. Patient Detox Program es un programa que es completamente en línea y es en inglés porque es un programa internacional. Claro. Tenemos personas de casi 60 diferentes países que lo han hecho. Nice. Y entonces lo que es 2 semanas y una tercera semana que es opcional. Y todo es vegano, pero yo siempre digo, no todo lo que es vegano es saludable, porque hay muchas comidas veganas que son procesadas. Pero hacemos comidas que son plant-based, como yo lo llamo, que son más natural. Y ya el programación tiene una plataforma, incluye la plataforma. Y ya en la plataforma hay recetas, hay meal plans, hay las guías, los videos, las instrucciones, qué es bueno para comer, qué no es bueno para comer, que vamos a eliminar, que vamos a decir restringir para ese momento, o vamos a decir tomar un break, porque la palabra restringir no me gusta, sí, como dieta, pero que podemos como evitar en estos momentos, es como un break, ¿no? Una pausa solamente. Sí, claro, una buena pausa. Una buena pausa, pero ¿qué es lo que uno puede agregar? Y cada vez que estamos, vamos a decir, ofreciendo la programación, siempre agregamos recetas nuevas, dependiendo de cuáles países yo he ido, yo conocí tal y tal, ya yo lo agrego ahí, y ya es muy interesante. Y también incluye Zoom calls, hacemos llamadas de Zoom, que son en vivo, entonces ya las personas pueden hacer sus preguntas allí. Y además de eso, ¿sabes? Es un horario fijo, pero si las personas no pueden, vamos a decir, cumplir con ese horario, lo grabamos y lo ponemos en la plataforma. Ya después ellos pueden ver. Bien, o sea, Olga, para todo problema, por ejemplo, problema de personas que tienen constipación, problema de aquellas personas que quieren aumentar de peso y que no pueden porque también están esos casos, aquellos que quieren rebajar, problemas de colon irritable, que esto, que lo otro, todos los problemas que estamos viendo actualmente y que es como que en los últimos tiempos han aumentado, quizás por el estrés, ¿no? O por el hecho de no prestarnos atención. Para todo eso existe una solución. Para todo en la vida existe una solución. ¡Bom! En la vida hay más de 170,000 diferentes hierbas en el mundo que ayudan para cualquier problema que existe en el mundo. Bien. Entonces, imagínense, tenemos todo clase de tipos de soluciones que la naturaleza nos da. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, la Pachamama. Sí, la Pachamama. ¿Cómo tenemos que organizar nuestra vida? A ver, desayuno, almuerzo, cena. Ahí yo en más de una oportunidad lo menciono, mi abuelo, que en paz descanse, siempre decía, desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. Sí. ¿Tiene que ser algo así? Bueno, todo depende de la persona. Todo depende de la persona. Y ahora que estudié mucho todo lo que es la detoxificación, el intermittent fasting, ahora dicen que también en la mañana, si puedes tomar un tiempo para no necesitar comer de una vez, ayuno por la mañana, y ya, vamos a decir, entre las 11 y las 6 de la tarde, vamos a decir, tienes tu temporada, tu hora de comer, y ahí, entonces, en ese periodo ya, entonces decir lo mismo que dijiste, el desayuno como más grande, el desayuno más grande, el almuerzo mediano y ya la cena un poco leve, pero entre el periodo, porque si una persona come, vamos a decir, la cena a las 10 de la noche, aunque es poquito, de todas maneras el cuerpo lo tiene que digerir y ya de ahí el cuerpo va a usar energía que debería estar usando al curarte.
Sí, ¿Me claro. entiendes? Entonces mejor tener como un window, como una ventana de tiempo que dices, ok, entre 11 y 5 o entre, ya uno puede escoger 8 horas. 8 horas es que bueno. uno puede comer en ese tiempo. La calidad de lo que compras es muy importante y todo eso enseñamos en nuestro programa de detoxificación porque vamos a detoxificar, pero a la misma vez aprende uno qué es lo que uno puede hacer después de la programación. Empieza el 9 de mayo, el detox que vamos a tener y es en grupo. También lo puede la persona hacerlo en privado y en privado tiene un costo más alto, pero el privado es, por ejemplo, si la persona quiere de verdad enfocarse En sí misma, en sí. sí mismo. Pero ya el grupo también incluye un chat de grupo que vamos a hacer y eso ahí todos los días estamos mandando mensajes. ¿Puedes mencionar el costo de lo que es la parte grupal para aquellas personas que lo desean hacer? Es en inglés, Sí, reiteramos. es en inglés, es internacional. En dólares tiene un costo de $85 por 2 semanas, que es más o menos 154 florines con 70 cents. Y eso es para 2 semanas y la tercera semana que es opcional y es muy importante, pero lo dejamos siempre opcional, es una adición de $37 que es a 68 florines. Entonces es muy accesible, sí. accesible, el costo está muy bien, pero en esos 14 o 21 días es muchísimo apoyo que uno consigue, no solamente de mí, pero todo el grupo, la comunidad de detoxers que tenemos una comunidad muy grande aquí en Curazao y las personas que ya lo han hecho otra vez, lo hacen de otra vez y ya, ¿sabes? Dan apoyo. Nutrirse de cosas lindas, sobre todo de mejorar sus vidas. Sí. Y gracias por estar en Duxi FM 88.9. Gracias por la invitación. Antonella GPS, con la conducción de Antonella Paladino Chapex.